Buen día a todos, ¿cómo andan? Acabamos de llegar a Port Louis, Mauritius. Recién nos bajamos del barco y estamos a punto de subirnos al shuttle o al transporte que nos va a llevar al Cowdown Waterfront, que es un shopping. ¡Ay, se nos fue uno! Que es un shopping y desde ahí hay un montón de puntos a donde nosotros podemos ir y recorrer toda la ciudad. Bueno, ya estamos en el shuttle, la verdad, nos tomamos tan solo un minuto. Lo mejor del shuttle es que tiene aire acondicionado porque hoy nos tocó un día calurosísimo y que es gratis. Sí, por suerte hace calor porque veníamos con días de frío, así que nada, a disfrutar un poquito el calor. El shuttle nos dejó acá en el escenario, que para los que quieran ingresar, está detrás nuestro. Y te dan un 25% de descuento. Directamente vamos a ir a la ciudad, al shopping, que está justo acá enfrente, cruzando un puentecito. Ahí llegamos al shopping, por eso supongo que te dejan acá. Mirá, Sabira, ¿qué te hace acordar esto? A la calle de los Paraguas en Puerto Plata. Sí, con una diferencia, que en Puerto Plata los paraguas eran de todos colores y aquí son de los colores de la bandera de Francia. Y creo que los vimos en algún otro lado, pero no me acuerdo en dónde. En San Juan, en Puerto Rico, creo que también Creo hubo. que también había. Así Pero que sí, el lugar como icónico de los paraguas, de Puerto Plata. Y ahora, por lo visto, Mauricio también. a 4 cuadras más o menos del shopping Waterfront donde estábamos recién, está el Museo Intercontinental de la Esclavitud, que ahora estamos a punto de entrar. Sí, el dato es que fue construido por esclavos, por eso su nombre, que antiguamente fue un hospital militar y bueno, hoy es un museo. El museo parece chico, es como una visita autoguiada. No hay nadie que te explique. Los carteles están en francés, así que mi francés de Duolingo no llega todavía a entender lo que dicen los carteles. Más o menos, por algunas cosas que leímos, este museo fue inaugurado en septiembre de 2023. Que era el hospital militar, como dijo Mati, fue construido en 1700, cuando Mauricio todavía era una colonia francesa. ¡Ay, lo viste! ¡Ay, por Dios, me asustó! ¡Mirá que es fluo! La idea del museo es crear un espacio de memoria y reflexión sobre la esclavitud y su legado. Recuerden que estamos en África, es una isla muy cerca de África, que fue colonia francesa. Vamos a seguir recorriendo. Siguen los carteles en francés. Sección de rostros ancestrales. Hay 63 piezas que fueron esclavos, que fueron digitalizados. Son de África Oriental. Bueno, estamos ya saliendo del museo, es chico, pero está bastante completo. La tele, los rostros digitalizados, que te podías poner unos auriculares para escuchar como si fuera la historia de cada uno. Las pajareras. Y el problema es que está todo en francés, no entendemos. Pero bueno, se entiende básicamente que fue un lugar de esclavitud y de memoria. Y cruzando tan solo la calle del museo, llegamos a Apra Basigat, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este sitio fue el lugar donde llegaron miles de inmigrantes, especialmente desde la India, luego de que se abolió la esclavitud aquí en Mauricio. Y esto, bueno, representa el lugar a donde ellos llegaban. Ahora vamos a entrar y vamos a verlo. Estamos en el centro de interpretación, que es toda la parte de adelante donde te informan cómo es la visita. Vamos a hacer una visita pequeña por acá adentro y después vamos a salir a donde es que estaba el depósito. Acá en el centro de interpretación te cuentan cómo ellos lograron que la UNESCO los reconozca como Patrimonio de la Humanidad y está el nombre de los primeros indios que vinieron con nombre, o sea que estaban identificados, porque obviamente cuando traían a los esclavos no estaban identificados. Esto es el punto de partida de la cultura y la historia actual de Mauricio, que hay una convergencia de varias culturas. Según los carteles y las paredes, dice que fue como un experimento el traer a estos trabajadores registrados. Lo bueno de este museo es que todos los carteles están escritos en inglés y en francés, así que pudimos entender todo, absolutamente todo lo que decían o lo que explicaban. Y también podemos agregar que el 70% de la población actual desciende de estos primeros inmigrantes. Detrás nuestro hay una representación de uno de los barcos que traía a los inmigrantes. Firmaban contrato, eso era la novedad del momento, del 1840 a 1860, que empezaron a venir todos estos inmigrantes. Fue
como la primera evolución de la esclavitud. Exacto, porque en realidad no era tan libres, en realidad sí firmaban un contrato, sí les pagaban un salario, así todo no podían faltar una vez al trabajo, no podían pedir irse a su casa, tenían que sí o sí terminar el contrato, llegar al término del contrato, entonces digamos, sí estaban en muchas mejores condiciones que los esclavos del 1700, pero gracias a Dios fuimos evolucionando. Detrás mío se encuentra lo que era la oficina de inmigrantes, donde firmaban su contrato y le daban las normas a seguir. Los inmigrantes llegaban a este depósito de inmigrantes y vivía en este tipo de chozas. Aprovechando el mapa, le vamos a mostrar el viaje que estamos haciendo, que es una locura. Salimos de Argentina, Buenos Aires, hacia Barcelona, que está por acá. De Barcelona acá nos tomamos el crucero y paramos en Tánger, Marruecos, pasamos por el estrecho de Gibraltar, paramos por acá, que acá no lo dice, pero por acá están las Islas Canarias, Islas Canarias hasta Namibia. Namibia, Ciudad del Cabo, que está por acá, y Ciudad del Cabo ahora pasamos por Madagascar, por el costado de Madagascar, porque creo que ahora tiene algún problema de tipo político, por eso no paramos. Y fuimos a Isla de Reunión, que estuvimos ayer, y Mauricio, que estamos ahora. Y vamos a terminar, mirá, acá, este es su último punto hoy. Después van a venir, creo que son 8 días de navegación, hasta Singapur. Y acá termina nuestro viaje. Acabamos de salir de lo que es el centro de interpretación de Aprabghasi y la verdad que nos encantó porque está re bien hecho. Yo había leído reseñas en internet que era un lugar muy chiquito, que no explicaba mucho, pero la verdad que me encantó. Tiene muchas representaciones como lo último, la choza, el barco, la carroza, el tamaño real y con una calidad que no hemos visto en otros museos. Y son las 12, estaba cerrando, así que nos dijeron... Casi que nos echaron. Chau chicos, estamos cerrando. Y ahora bueno, vamos a ver acá que hay otras construcciones en la parte de afuera. Habiendo visitado el Museo de la Esclavitud antes y habiendo visitado este sitio ahora, vamos entendiendo un poco la cultura y lo que es la población de Mauricio. Este depósito se diseñó para albergar más de 600 trabajadores. Este lugar era el hospital, que era el lugar donde eran vacunados y eran examinados para saber si eran aptos para trabajar. Estamos en la mezquita Yuma. Detrás nuestro está el lugar donde ellos rezan. Ahí no nos permiten pasar, pero nos permiten recorrer esta parte como para ver toda la arquitectura por dentro de la mezquita. La verdad que es súper linda, tranquila, hay una paz. Esto está a 2 cuadras de donde estuvimos recién, caminando por el centro, porque el centro era una locura de gente. Esto es un lugar en paz donde vamos a poder descansar un poquito. Y dejan entrar mujeres. No hace falta que nos tapemos la cabeza, pero nada, yo por respeto y porque la mayoría de las mujeres que entraban tenían la cabeza tapada, me la tapé, pero podías entrar también sin taparme la cabeza. Y detrás nuestro se encuentra el templo Kananur Mariamman. Está solamente caminando 5 minutos desde la mezquita y este templo está dedicado a la diosa hindú Mariamman. Y no sé si se escuchará de fondo, pero hay mucho tráfico. Ahora van a ver cómo dobla un bus. Hay mucho tráfico, mucho ruido. Y encima están refaccionando, remodelando el templo. Por eso se ve este camión ahí, porque no debería estar ese camión adentro del templo. Ya estamos finalizando el recorrido por la isla Port Louis de Mauritius. La verdad que con muchísimo calor, muy lindo todo, pero ya con ganas de volver al crucero, aire acondicionado, piscina, comer y disfrutar. Son casi las 3 de la tarde, así que tuvimos un recorrido bastante intenso y pudimos ver, bueno, un montón de cosas y la verdad que cosas nuevas que no habíamos visto nunca, como era el templo hindú y la mezquita, que nunca habíamos entrado en ninguna mezquita. Bueno, ya nos tocan unos 8 días de navegación y ya nos vemos directamente en Singapur. Chau, chau.